¿Cómo están? En este mes de Shvat sabemos que es la fiesta de los árboles y muchos acostumbramos a celebrar comiendo diferentes tipos de frutos para agradecerle a Hashem por toda la abundancia que nos da. Y esto lo más importante en la acción de comer es la bendición que se dice sobre cada uno y uno de estos frutos. Entonces, aquí vemos que el tema principal quizá es la bendición que decimos, y este es un tema que se repite todos los días de nuestra vida, no nada más en el mes de Shvat ni en Tu Bishvat, sino todos los días de la vida estamos obligados a decir bendiciones antes de comer para agradecerle a Hashem. Y es importante saber las alajot, porque no nada más basta con conocer las verajot, que por ejemplo por una carne decimos la bendición de Sheakol ni Abid Baró, y por una manzana Boré Periaetz. Eso es el primer paso y es muy importante, pero también el Shulchan Aruch estipula en las leyes que hay un orden, por lo cual cuando la persona tiene delante de él varios frutos, varios diferentes tipos de comida, debe de seguir un orden de cuál bendecir primero, cuál bendecir después, o a veces cuando son del mismo tipo, sobre cuál decir la verajá de los dos. Entonces el día de hoy, porque es algo obviamente para el mes de Shvat, pero para todos los días de la vida, vamos a hablar del orden de las bendiciones. Es muy importante mencionar que en la halajá vamos a seguir una línea estándar, pero muchas veces puede haber diferentes costumbres, algunas diferentes opiniones, por lo cual cada quien, si tiene una costumbre diferente, debe de adherirse a su costumbre, y en caso de haber una duda, es fundamental que la persona haga una consulta con su rabino, porque pueden haber costumbres diferentes de acuerdo a algunos lugares, pero hoy vamos a seguir las costumbres más aceptadas universalmente sobre este tema. Entonces vamos a pensar que nos encontramos en un día, en una comida familiar, y tenemos diferentes tipos de comidas de nosotros. Tenemos un pan árabe, podemos tener roscas o galletas, un buen vino, frutos del árbol, de la tierra, dulces o lácteos, y todos esos están presentes en la mesa. Y queremos agradecerle mucho a Hashem y queremos decir las bendiciones. ¿Cuál debemos de tomar primero? Entonces, obviamente el más importante de todos es el pan, porque la persona normalmente, la parte principal que llena a la persona en una comida es el pan, y es la comida más importante por lo general. Por lo cual, el primero en el orden sería un pan, dirías Amutzile Geminaretz. Nada más que en la práctica, normalmente en la mayoría de los casos, el que toma el pan ya saca todo el resto de la seudá con la bendición de pan, porque se incluye dentro de la bendición de pan y la seudá que va a hacer. Entonces, esto es un caso menos aplicativo, porque diría la persona Amotzile Geminaretz y sacaría todos los demás. Pero quizá una excepción a la regla es, por ejemplo, si el señor tiene pan y tiene vino, que sabemos que la bendición del pan no nos saca en automático de la bendición del vino. En ese caso, el pan tiene precedencia y diría primero la bendición sobre el pan y solo después diría la bendición sobre el vino. Entonces, ese sería el primero en el orden. Luego, ¿con cuál seguimos? Y la halajá es que debemos de seguir con aquel producto cuya bendición sea mezonot. Por ejemplo, un pan dulce o una rosca o una galleta es el segundo en el orden. Entonces, si la persona tiene una rosca o una galleta, deben decir primero la bendición de mezonot sobre todas las demás. Después de la bendición de mezonot, porque se parece más al pan y también nos llena, viene el tercero en la lista de importancia y es el vino. El vino tiene cualidades que por un lado pueden llenar a la persona, alegrarlo, y es una cuestión que eleva su bendición, como vemos como cuando era la uva, su bendición era Boré Periaetz, y cuando lo hacemos vino, adquiere una bendición adicional, especial, que es Boré Peria Gefen. Por eso el vino es el tercero en la lista.
Esto incluye el jugo de uva también, por lo cual si una persona tiene un vino, es el tercero en la lista. Entonces sería el pan, como dijimos, no siempre es tan práctico, pero seguiría después el mezonot. Y el tercero en la lista sería el vino con la verajá de Agefen. Luego seguimos con la siguiente bendición que es Boré por Yaetz. Entonces si la persona tiene una manzana, por ejemplo, o una uva, el siguiente en la lista sería aquel cuya bendición es Boré per Yaetz, seguido de aquel que es Boré per Adamá. El Boré per Yaetz es más elevado, Adamá crece en la tierra, es más genérico, hay más cosas que crecen en la tierra. Al ser más genérico, su bendición, según la costumbre más aceptada, es posterior a la bendición del árbol. Hay quien dice que estas dos bendiciones se pueden intercalar, pero la costumbre universal es que el Adamá sea una bendición más genérica, y Aetz, al ser una bendición más especial, Aetz tiene prioridad, iría primero sobre la manzana, y solo después diríamos la bendición sobre un elote o algo que es Boré per Adamá. Y el último en la lista, obviamente, es la bendición más genérica, y al no ser tan específica, al ser más el comodín, sería la última bendición, que es Shakol Niavit Baro. No quiere decir que una sea más importante que la otra, todas son igual de importantes y en todas alabamos a Hashem, pero hay un orden. Por la importancia del producto le damos honor en anteponerlo en el orden de nuestras bendiciones. Esto es lo más básico y lo más sencillo, pero obviamente tiene un poco más de complejidad, como por ejemplo, en el mezonot, vamos a tomar por ejemplo, puede haber dos o tres escenarios distintos. Primero, ya estoy en mezonot y voy a decir primero la verajá de mezonot, pero delante de mí tengo, por ejemplo, dos tipos de galletas, una rellena de chocolate y una rellena de vainilla. Y yo sé que al decir una bendición, automáticamente saco todo lo demás y las demás galletas. Entonces, ¿sobre cuál de las dos galletas debo de decir la bendición? ¿Sobre la de chocolate o sobre la de vainilla? Entonces, el primer atributo para decir una bendición en mezonot, cuando tengo dos tipos, si tengo las dos delante de mí, el primer criterio de desempate, por así llamarlo, es si una está completa y la otra está incompleta. Entonces, si tengo una galleta entera, como se horneó, y la otra está partida a la mitad, entonces es bonito alabar a Hashem con algo que es entero. Por lo cual, el primer factor de desempate en este caso es si la galleta está entera, iría primero sobre la galleta que está partida, en cuyo caso sería el primero y siempre tomaría la que está entera por encima de la otra. Ahora, ¿qué pasa si las dos galletas están enteras o las dos galletas están partidas? Que ya perdemos el atributo de algo entero. Entonces, el segundo factor de desempate es aquella que me gusta más. ¿Qué significa aquella que me gusta más? Es aquella que en la mayoría de las ocasiones me llama más la atención, me es más atractiva para comer primero. Entonces el segundo factor es si normalmente yo prefiero la galleta de chocolate. En ese caso tomo la galleta de chocolate porque es lo que normalmente yo prefiero. Si normalmente me gusta más la de vainilla, la de vainilla. Ahora, ¿qué pasa si empatan las dos galletas y las dos me gustan igual? Entonces en ese caso nos fijamos como tercer factor de desempate la que más se me antoja ahorita. Ese sería el factor de desempate. Entonces iría primero cuál está entera, segunda cuál me gusta más en la mayoría de las ocasiones, tercero es cuál me gusta más ahorita. Ese es el orden, pero hay una excepción a la regla y con esto terminamos el tema de mezonot. Todo lo que dijimos anteriormente es si es un mezonot horneado, que podría llegar a parecerse a un pan, por ejemplo una galleta o un pan dulce. Pero si tengo un mezonot hervido, como por ejemplo una pasta, en ese caso es en un nivel inferior, por lo cual una pasta
y algún tipo de mezonot horneado, siempre el mezonot horneado tiene prioridad. Con esto hemos hablado del vino y de mezonot. En el siguiente episodio hablaremos de los demás tipos de berajot.